Y hablando de ocuparnos, y hablando de nuestra Italia, y hablando de la información que muchas veces no nos llega, vamos a hablar con el señor Nicolás Fuster, que es coordinador territorial de Italia Viva en Sudamérica. Es licenciado en Ciencias Políticas por la Sapienza de Roma. Actualmente está en Europa y escribe en medios argentinos de lo que ocurre en Europa e Italia. Buenos días, Nicolás Fuster. Alfredo Amoroso de Napoli Eri Oggi te habla desde aquí, desde los 14.000 kilómetros que nos están separando. ¿Cómo estás? Hola Alfredo, ¿qué tal? Buenos días, un placer. Y los 14.000 kilómetros, déjame aclarar que es una cuestión meramente física, no es una cuestión que nosotros sintamos, digamos, italianos y argentinos en el exterior sintamos. Totalmente, es así, totalmente. Bueno, vamos a empezar con un pequeño cuestionario, dado que vos estás teniendo el termómetro de lo que está pasando en Europa en este momento, de manera directa. ¿Qué está pasando actualmente? ¿Cómo afecta esto en la vida de los ciudadanos italianos? ¿Cómo se vive hoy? ¿Cuál es tu apreciación? Es curiosísimo lo que pasa, porque al principio el coronavirus hubo un momento de temor inicial, después hubo una especie de subestimación, si se quiere, y luego nos dimos cuenta de que no había que subestimarlo, porque no era una mera gripe, ¿no? Era algo bastante más grande, que requería una respuesta bastante más contundente por parte de los gobiernos. Y ahora lo que estoy viendo en Italia y en Europa es un gran sentimiento de comunidad. Es un seguir las indicaciones todos juntos. Es realmente muy poca la gente que no respeta las indicaciones que hacen los gobiernos y expertos, bueno, en fin, autoridades, ¿no? Uh-huh. Digamos que ahora sí está actuando Europa en comunidad con respecto a este problema. Sí, está empezando a actuar Europa en comunidad desde el punto de vista especialmente económico. Porque, bueno, Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, aseguró que Italia va a tener toda la flexibilidad y el apoyo necesarios para hacer las maniobras económicas que tenga que hacer. Esto resalta bastante la importancia de la Unión Europea para los países miembros, ¿no? Porque Italia, España, Francia, etcétera, pueden contar con eso, que es una cosa que, por ejemplo, en Sudamérica no tenemos. ¿Cómo vive hoy el ciudadano italiano el día a día? ¿Cómo es esta cuestión? ¿Cómo se desempeña? ¿Cómo se mueve? Porque aquí han llegado una gran cantidad de información que nos llega a través de la RAI, a través de los familiares. Algunas se dramatizan, otras se minimizan, pero yo creo que la realidad debe pasar por el medio de los dos laterales, ¿no es cierto? Sí, es un poco a mitad de camino, como decís. Seguramente esto cambió la vida yo diría, prácticamente todas las personas en Italia. Todas las personas de todas las edades, porque los nenes que van al jardín no van al jardín por unos días. Los mayores tienen que, al estar más expuestos, tienen que quedarse en casa y no salir, y las personas, digamos, los adultos, los jóvenes adultos, lo mismo, muchos no pueden ir a trabajar, no pueden juntarse el fin de semana en los restaurantes porque los restaurantes están cerrados, no se puede ir a la cancha porque las canchas están cerradas y demás. Italia está aislada y no está aislada a la vez, porque se promueve que las personas no salgan de las casas o que salgan lo mínimo indispensable, pero se puede ir al supermercado, se puede ir a la farmacia, se puede hacer actividad física en el parque, se puede ir al kiosco de revistas a comprar el diario, se puede ir al veterinario si tu mascota tiene un problema. Entonces, claramente la vida está modificada, pero no es que están todos en la casa sin salir. Y decime una cosa, desde el punto de vista sanitario, ¿no? ¿En qué punto están? ¿Están en un punto crítico? ¿Están en un punto medio? ¿Están en un punto donde he visto que han llegado delegaciones chinas de médicos de Wuhan que han venido a participar y a darle una mano a todo esto? Porque aparentemente Italia, dentro del conjunto de naciones que fue después de China, es la que más se ha perjudicado con respecto a esto. Es la que más se perjudicó, sí, eso es cierto, pero a la vez, por ejemplo, en España, en 24 horas hubo 1.500 nuevos casos. Entonces, mi pregunta, yo no soy virólogo, pero mi pregunta es, ¿cómo puede ser que Italia tenga tantos más casos que el resto de los países europeos? ¿No será que Italia hizo más controles? Es una pregunta que me hago, porque que de repente en países como España o Francia, 1.500 casos nuevos,
y que tengan que tomar exactamente las mismas medidas que Italia tuvo que tomar hace menos de una semana, yo creo que es un problema europeo. Sí. Yo creo no, es un problema europeo. Bueno, consecuentemente hoy leo una noticia donde Rusia no tiene ninguna persona que haya fallecido por esto y creo que tiene 37 o 38 personas contagiadas. Según lo que leí, no sé si esto es verdad, pero evidentemente... Y yo tampoco sé si es verdad. Porque acá todo el mundo oculta información para mostrarse de que es mejor que el otro. Por eso a veces uno trata de ir buscando la verdad en todo esto, ¿no? Pero si ellos han logrado hacer eso, evidentemente han tomado prevenciones o quizás también por su situación geográfica también los ha beneficiado. Sí, sin dudas el flujo de viajeros entre Rusia y Europa es menor al flujo que puede haber dentro de Europa. Es que dentro de Europa prácticamente no hay fronteras. Claro. Entonces es mucha más la gente que se mueve entre los países miembros de la Unión Europea que entre la Unión Europea y Rusia. Bueno, vos recién nombraste España y España, si bien han prohibido los vuelos a España, España no ha cerrado su frontera. ¿Es así esto? Tengo entendido que sí, pero de todas maneras cancelaron, por ejemplo, los vuelos entre España e Italia. Entonces, quizás no hay un cierre de fronteras, explícito, pero se promueve que la gente no se mueva, no viaje. Uh-huh. Decime, Nicolás, ¿qué enseñanza se podría sacar del caso de Italia, teniendo en cuenta que el tema en principio aquí en la Argentina se lo subestimó? También para un país como el nuestro, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Porque acá muchas veces se están discutiendo si se suspenden las clases o no se suspenden, y que muchas veces hay decisiones que se van tomando sobre el camino. O sea, ¿cuál es tu apreciación para un país que todavía está en pañales con esto, pero vos sabés que acá los pañales duran poco? Sí. Yo creo que el gobierno argentino, vi la conferencia de prensa del presidente, creo que se está moviendo en la dirección correcta. Uh-huh. Creo que es una cuestión de tiempo hasta que el gobierno intensifique un poco más estas decisiones. Creo que todavía no se suspendieron las clases en todo el país y yo creo que antes o después, creo que antes o después, a menos que no haya leído las últimas noticias, pero tengo entendido que no. Creo que es una cuestión de tiempo hasta que esto ocurra. Y aparte de esto, creo que hay 3 lecciones principales que podemos aprender desde la experiencia italiana. La primera es que la ciencia sirve y la brujería profesada por los antivacunas es peligrosa. Claro. Eso yo creo que es una cuestión que no debería encontrar ningún tipo de discusión entre nosotros. Pero que culturalmente muchos lo practican. Y bueno, ese es un problema. Es un problema porque hay mucha gente que tiene influencia y que usa esta influencia para estos mensajes totalmente irresponsables. Hay una parte de los medios que difunden esto. En fin, eso es un conjunto de cosas. Lo importante es que la ciencia le gana a la brujería. Totalmente. La segunda lección que se me ocurre es que se necesita una sola voz que dé indicaciones. Porque en el caso italiano, en Italia las regiones que equivalen a nuestras provincias son muy fuertes. Entonces tienen decisión sobre la política. Las políticas me refiero, ¿no? Y eso de repente puede ser un arma de doble filo, porque si yo estoy en una región y tomo una disposición y de la región al lado toma una disposición diferente, el esfuerzo por evitar los contagios puede ser estéril. Entonces, yo creo que hay que evitar que cada intendente o gobernador o gobernadora tome sus propias decisiones, ¿no? Y creo que tiene que haber una voz de comando. Y alinearse. Sí. Y la tercera gran lección, digamos, que se me ocurre es que es más una enseñanza, más que una lección, es que un pueblo es grande si demuestra una unidad, en especial en los momentos delicados. Todos vimos, bueno, me imagino que ustedes también desde Argentina, los videos de diferentes ciudades italianas donde las personas cantaban en los balcones. Sí, totalmente. No, es una imagen realmente emocionante y que demuestra que los italianos son un pueblo que responde como una comunidad, ¿no? Más allá de que pueden ser desorganizados o estos estereotipos. Y yo estoy seguro de que Argentina va a poder responder de la misma manera. Espero que en Argentina no lleguemos a la misma circunstancia que en Italia, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, hablando un poquito de lo que nos pasa en Italia, la geografía de contagio tiene que ver mucho con la densidad demográfica y la actividad. El norte, que es mucho más industrializado, hay mucha más cantidad de gente, es más ciudad,
se ha visto más perjudicado que el sur de Italia. ¿Esto es así? Sí, es así. Está bien. Quiere decir que lo mismo nos pasaría acá en la Argentina. O sea, los lugares mucho más urbanos, de mayor densidad poblacional y mayor relacionado con la ciudad, estaría mucho más afectado que a grandes extensiones del país que son provincias que prácticamente no tienen esa misma posibilidad demográfica ni ese desarrollo. Sin dudas. Con lo cual eso es una gran ventaja para tratar de ver dónde focalizar el control básicamente, ¿no? Y te hago otra pregunta. Hay muchas actividades deportivas que se han suspendido, pero parecen situaciones que no están trabajadas de maneras integrales y son muchas veces decisiones que se van tomando sobre la marcha. O sea, ¿cómo lo vive esto Italia? Porque aquí ya se han tomado decisiones y no sé si estas decisiones tienen que ver con una conciencia nuestra o ya hay cosas que se han practicado desde la misma Europa y se están tratando de copiar aquí. Sí, seguramente se estén tratando de copiar cosas de Europa, especialmente de Italia, porque Italia, al haber sido el principal foco, digamos que tuvo que tomar una serie de medidas, tuvo que reaccionar antes, ¿no? Sí. Y tuvo que tomar decisiones unos días antes que el resto de los países europeos. A mí me llamó mucho la atención que en las primeras medidas, al comunicarse las primeras medidas, hubo personas que dijeron, pero ¿y el fútbol? Como una gran preocupación. Claro, exacto. Es una cuestión que a mí me dejó realmente estupefacto. Como si el fútbol estaría por encima del coronavirus. Claro, exacto, ¿no? Los futbolistas o los hinchas están exentos de... A mí eso me parece una ridiculez magnánima y eso un poco me sorprendió, me llamó la atención. Y tiene que ver con la irresponsabilidad y la soberbia de muchos de los que piensan así. Sí, sin duda. Y aparte yo entiendo la cuestión folclorística, a mí también me gusta el fútbol, pero bueno, no hay, si cierra una universidad no puede haber fútbol, me parece. Totalmente. Me parece, o si cierra un teatro no puede haber fútbol, me parece, pero bueno, nada, eso es una cuestión. De hecho, Nicolás, tenemos 7 jugadores argentinos que están con coronavirus en Italia. Sí, lo vi. Y que están en cuarentena. Lo vi, sí. Decime otra cosa. Sí, perdóname. No, decime, adelante. Bueno, Italia, frente a este contexto, porque yo la semana pasada, cuando comencé a hacer estos comentarios, lo hice a raíz de que el gobierno había tomado la decisión el jueves anterior, creo que había sido el jueves 5 de marzo, de cerrar los colegios hasta el 15. Una decisión preventiva. Pero lo que vino pasando después del 5, 6, 7, a partir del lunes, fue realmente estrepitoso, porque en una semana hubo una expansión virulenta, como que hubo un desenfreno y las cosas tomaron una dimensión imprevisible. Frente a esta situación, Italia hoy se está encaminando hacia la solución de acuerdo a tu visión, está estancada, está complicada o esto no es así para todas las regiones de Italia. Hay diferencias, por lo que hablamos anteriormente con respecto a la densidad poblacional. No, yo creo que no. Yo creo que ya Italia se está moviendo en una única dirección. Lo que decís es verdad, porque al comienzo el foco estaba solamente en las provincias del norte, en las regiones del norte, mejor dicho, Lombardía, Véneto, Emilia-Romagna y creo que Piemonte también. Entonces parecía solamente un problema, digamos, del norte. Pero luego nos dimos cuenta de que no, de que es un problema de toda Italia, insisto, de toda Europa. Y entonces Italia comenzó a moverse, como vos decís, se tomó toda una especie de increyendo, ¿no? Y entonces las medidas fueron cada vez más restrictivas. Ahora, por lo visto, sabemos que el ingreso del virus viajó en avión, obviamente. Viajó en avión. El avión ha sido el vehículo más importante que ha tenido el virus para propagarse a través de las personas. Yo me pongo a pensar los cientos y miles de personas que hoy están trabajando en compañías aéreas donde se han limitado los vuelos, la gran cantidad de personas que están relacionadas con las compañías aéreas como empresas de catering, como empresas de servicio, porque evidentemente la empresa de vuelo no es solamente no volar,
sino todo lo que después viene atrás. Económicamente, ¿esto va a traer alguna catástrofe? ¿Va a traer alguna crisis económica? ¿Hay algún plan como para que estas empresas puedan sostenerse y sostener esos empleos? Porque yo no me imagino, más allá de que nos aislemos, pero nosotros tenemos que seguir comiendo, tenemos que seguir pagando los impuestos, tenemos que seguir teniendo nuestros compromisos fiscales. Italia, ¿cómo está manejando esa situación? Sí, ponés luz sobre un tema central. Estas crisis son crisis cuyo gráfico se puede representar con una V corta, ¿no? Nosotros estamos yendo hacia la parte más abajo, hacia el punto más bajo de la V corta, ¿no? Cuando el virus empieza a ceder y los contagios bajen, gracias a estas medidas que están tomando los gobiernos de casi todo el mundo, la reactivación económica va a ser exponencial. Ajá. Entonces, es verdad lo que vos decís, en el medio, bueno, hasta que eso pase, ¿qué hacemos? Porque tenemos que comer, pagar las cuentas y demás. En Italia, en el mundo, el virus ataca desde dos frentes, que son el sanitario y el económico. Nosotros, como Italia Viva, propusimos una serie de medidas para paliar en los dos lados. Por un lado, el frente sanitario, habíamos pedido hacer una zona protegida en toda Italia, no solamente en el norte, ¿no? Italia, Europa, Estados Unidos y yo agrego también Latinoamérica. Felizmente, es lo que está ocurriendo. Bueno, felizmente es un decir, ¿no? Sí, bueno, pues es una por el otro lado, la serie de medidas para contener el impacto de esta situación en la economía. El miércoles, el ministro de Economía italiano, que se llama Roberto Gualtieri, presentó varios puntos en el Parlamento para combatir el coronavirus desde el punto de vista económico, ayudando a familias, empresas, inyectando efectivo, digamos, ¿no? Entonces, con la ayuda, por ejemplo, de la Banca Central Europea, propusimos la suspensión de pagos de hipotecas, cuotas de préstamos, al menos por lo que queda del año. Apoyo a monotributistas, que si no trabajan no cobran. Se suspendieron varios impuestos, van a ser indemnizados, entre otras medidas de apoyo. Después, este fin de semana, el gobierno italiano va a terminar de ultimar un mega decreto de entre 15 y 20 mil millones de euros para darle liquidez a las familias y empresas, como dijimos, para reducir el pago de servicios por el 2020. Naturalmente se aumenta la licencia por enfermedad, se postergan graduaciones universitarias, vencimiento de documentos, etcétera. Entonces, esta es la manera en la que el gobierno italiano está respondiendo. Yo creo que es una manera adecuada y espero que hagan lo mismo el resto de los países de Europa, Estados Unidos y también Latinoamérica, ¿no? Realmente es otra parte del flagelo, porque yo me pregunto, ¿no? La familia tipo, el hombre que es el que trabaja o con su mujer, y que son la fuente de recursos para sostener una cadena de obligaciones que tenemos en este sistema de vida, de pronto hay gente que peligra su trabajo, o la empresa que de pronto se ve, o una pyme que se ve obligada a pagar salarios en cuarentena sin producir, pero esa empresa a su vez no tiene ingresos porque tiene que pagar obligaciones y le ha bajado sus ventas en determinadas cosas. En algunos le ha potenciado la venta a la crisis porque tiene que ver justamente todos los productos relacionados con la crisis, hasta la comida misma. Los que venden barbijos. Exacto, claro. Venden barbijos. Ahora estaba viendo también que una cosa increíble que resulta hasta cómica, pero había un país que no había papel higiénico, por ejemplo, no se conseguía papel higiénico. Y esto era en Australia, e inclusive mostraron un video donde la gente se peleaba en las góndolas. Una cosa que no, o sea, ¿cómo? Inaudita. Claro, cómo la sociedad de consumo nos mete en un tema que nos hace confrontar por lo que nosotros creemos que vamos a necesitar y no lo vamos a poder llegar a tener. O sea, es una cuestión media difícil. Pero por otro lado, que Italia haya tomado todas estas medidas es una forma también de llevarle tranquilidad a los hogares y tratar de, en conjunto, donde el gobierno también pone su parte, porque esto es poner parte del gobierno. O sea, claro. Si yo no permito que los créditos hipotecarios se paguen, los suspendo. Si a los monotributistas les doy un beneficio, si a las pymes les digo, bueno, estos créditos por ahora no los paguen. Claro,
Si estamos congelados, también las obligaciones se congelan. Ahora, los gobiernos que tienen que vivir de esos impuestos, ¿con qué se financian? Porque esa es la otra historia, ¿no? Porque esto es una cadena. Está bien, yo no te cobro, pero yo cómo pago o cómo mantengo a los maestros, cómo mantengo a los empleados públicos, especialmente que tienen que cumplir con funciones públicas para sostener el sistema. Sí, exacto, lo que decís es exactamente así. En el caso de Italia, esto se puede hacer porque hay una banca central europea. Claro. Yo no sé hasta qué punto los países europeos, inclusive los países más poderosos, no sé, Alemania, pueden o podrían responder a esto solos. Claro, evidentemente. Realmente no sé si podrían, pero hay un Banco Central Europeo, una banca central europea, y esto responde a los ciudadanos, ¿no? Esta es la manera en la que Europa responde. Bueno, no es el caso nuestro porque desde ese punto de vista Argentina está mucho más complicada, obviamente, ya lo sabemos, por el cual nos vendría muy bien que esta muy baja cantidad de personas que hoy están infectadas se pudiera mantener en un nivel muy bajo y no obligaría al Estado a tener que tomar medidas drásticas o a tener que hacer erogaciones de dinero que hoy no tiene. Exacto. El problema no es tanto la letalidad del virus, que la hay, claro, hay gente que muere de coronavirus, pero el principal problema del coronavirus no es su letalidad, sino el contagio mismo, que puede mandar a miles de personas a terapia intensiva, y los hospitales, no solo argentinos, los hospitales en Europa tampoco, están preparados para una pandemia. Claro, sí. Entonces hay que resolver, ¿no? Inventar soluciones, ¿no? Claro. Entonces, claro, Europa tiene más recursos para responder que Argentina. Por eso es muy importante que Argentina corte esto de cuajo. Tampoco somos los chinos que armaron un hospital en 10 días y lo están desarmando. Evidentemente Exacto. Hay que ponerlo en su medida. Bueno, Nicolás, desde ya quiero agradecerte por haberte tomado este tiempo. Yo sé que en este momento estás en Bruselas, ¿no? En Ámsterdam. En Ámsterdam. Sí. ¿Estás haciendo una licenciatura en política? ¿En qué estás en este momento? Sí, una maestría. Yo me gradué en Roma el año pasado y ahora estoy haciendo una maestría en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad de Ámsterdam. Viajo a Italia muy frecuentemente, de hecho estos días tendría que haber viajado y, bueno, ante toda esta situación, por supuesto, pospuse el viaje. Así que sí, estoy aquí. Estamos preparando Italia Viva en Sudamérica, haciendo una cosa realmente muy, muy linda, con especial atención a los jóvenes. Estamos armando un lindo grupo y ya hablaremos de eso en el futuro, espero, inmediato. Bueno, decime, ¿y en Ámsterdam cómo se vive la historia del coronavirus? Porque no tengo información desde estos países. ¿Cómo se vive? ¿Hay, no hay? Sí, claro que ahí están cerrando universidades, cerrando eventos de más de 100 personas. Y yo entiendo que ya la semana que viene van a ampliar estas restricciones, digamos. Porque también hay un tráfico de personas muy grande aquí, ¿no? Y el contagio es muy, muy, muy fácil. Claro, es muy fácil. El contagio es muy fácil, es verdad. Bueno, Nicolás, te mando un gran abrazo, te agradezco muchísimo. Nos mantenemos en contacto, como siempre, por privado, para estar atento a toda esta información. Y quiero agradecerte tu deferencia en haber salido en el programa, básicamente, yo diría casi como una cuestión solidaria, porque cuando hablamos... Habíamos hablado de que tenemos mucha gente que tiene familia en Italia y que estamos realmente consternados. Y muchas veces esta palabra que vos nos has dado es una palabra de tranquilidad, porque más allá de estar teniendo un problema, la resolución que saco de todo esto para cerrarlo es que se están encaminando a solucionarlo. Y eso es muy importante, es un mensaje de tranquilidad que nos tiene que servir a nosotros para saber qué es lo que tenemos que hacer, tomando como ejemplo un país que ha sido muy castigado y que tiene muchas semejanzas a nosotros, ¿no? Sin duda, yo creo que hay un conjunto de responsabilidades. Primero por parte de la política, seguro, de las autoridades. Por otra parte, por parte de los medios de comunicación. Y también por parte de las personas. De los ciudadanos. Tiene que haber una armonía entre los tres. Totalmente. Creo que al principio en Italia hubo un momento de un pequeño temblor y ahora todos entendimos que hay que tirar en la misma dirección y es lo que se está haciendo y no tengo dudas de que dentro de poco vamos a empezar a ver los primeros resultados. Bueno. Nicolás, ¿qué hora es allá ahora? Acá son las 3:15 de la tarde.
Bueno, acá son las 10:44 y llueve copiosamente y estamos muy contentos de haber participado contigo de esta entrevista y vamos a seguir escuchando más Napoli de oggi. Te mando un gran abrazo y muchas gracias por este espacio. No, somos nosotros que les agradecemos a ustedes. Hasta muy pronto, Alfredo. Abrazo. Chao. Bueno, 10:44 de la mañana. 10:44 de la mañana y después de esta entrevista con nuestro querido Nicolás Fuster, que escribe para varios medios argentinos, nos vamos a ir a la música. Vamos a poner un poco de música a todo esto porque ya seguramente algún